Ocrospoma Calle. Sí, profesor, presente. Ocrospoma. Presente. Voy a hacer así. Sí, profesor, Quispe presente. Quispe presente. Rosales Guamán. Cuevas. Nieto Guamán está. Nieto Guamán. Navarro Villarreal, me dijo que creo que sí. Navarro Villarreal está por ahí. Quispe Reyes. Presente, Quispe Reyes, Quispe Reyes. Sí. Navarro presente, profesor. Navarro Villarreal presente. Carlos presente. Y Carlos, ¿qué es? ¿Tu apellido es? Carlos, profesor. Carlos, no te escucho. A ver, Sí, profesor, Carlos. Carlos. A ver, voy a buscarlo. Carlos Medina, profesor, ahí está. ¿Qué número? Medina. El 5, profesor. Al 5. Castro, no, perdón. Carlos Maguiña. Ajá, sí, profesor. Ya, sí, ya te había llamado hace un rato. Está también Huarcay Alba, Busto Chávez y Zapata Huanca. ¿Quién dijo que está presente? Bustos presente. ¿Huarcay Alba? Bustos. Bustos. Y ya está, ahora sí no. Listo, entonces voy a abrir MATLAB. A ver, la clase pasada nos quedamos viendo el desempeño del detector de energía, la derivación de estos detectores que viene de este criterio de Neyman-Pearson, o también conocido como la tasa de probabilidades, donde teníamos, tenemos un test de hipótesis, si hay ruido y si hay señal más ruido, y nos interesaba maximizar la probabilidad de detección para una probabilidad de falsa alarma. Entonces, este teorema nos decía que podíamos encontrar un detector óptimo si teníamos en cuenta la tasa de esas dos FDPs, y si esa tasa era mayor que un umbral, entonces decidíamos que teníamos una señal, ¿no? En este caso queríamos detectar si estaba ocupado o no el canal. Dado ese umbral, pues nosotros podíamos calcular la probabilidad de falsa alarma, ¿no? Que viene como la integral de esta área sombreada, y esa área sombreada tenía que ser igual a alfa. Entonces, a partir de aquí, de esta igualdad, de esta integral igual a alfa, pues nosotros podríamos derivar el umbral necesario para cumplir con ese requerimiento, ¿no? Porque esta es una integral de la FDP a partir de un cierto umbral en adelante, ¿no? Entonces, esa área cumplía con este valor alfa, que era una probabilidad de falsa alarma de 0.1, 0.01, y una vez que teníamos ese valor de umbral en el cual esa área se cumplía, pues con ese umbral ya empezábamos a validar esta tasa de probabilidades, y decidir si había una señal o no según fuese mayor a ese umbral. Entonces, eso fue lo que vimos. Empezamos a
a ponerlo en práctica para el caso que típicamente que nos interesa, en que tenemos ruido y tenemos señal más ruido, y ambos son gaussianas, y entonces la varianza en ruido era un simple valor, mientras que la varianza en la señal era la suma de las dos varianzas, de la señal y del ruido. Entonces hacíamos los cálculos y llegábamos a la conclusión de que el detector óptimo es un detector de energía, que era más o menos lo que ya intuitivamente veíamos. Queremos detectar un paquete, pues ver que la señal al cuadrado, o el promedio de esos valores al cuadrado, pues sea mayor un umbral. Y entonces el detector, teníamos a la entrada un número de muestras y aplicábamos el detector y teníamos una salida, digamos, un 1 o 0 si es que era mayor que ese umbral, y con esta estadística empezábamos a calcular dos métricas, que eran una, la probabilidad de detección y la probabilidad de falsa alarma. Entonces vimos que para la probabilidad de detección se trata de las veces que el detector dijo que había algo, ¿sí? Y cuando en verdad había un paquete, ¿no? Mientras que para la falsa alarma era que el detector había dicho que había un paquete cuando en verdad no había nada, había ruido. Es decir, la hipótesis nula, donde no había nada, pues era la cierta, pero como llegó con un valor de energía un poco más alto, pues se consideró como falso positivo, y eso daba un valor de probabilidad de falsa alarma. Y para estudiar mejor eso, pues graficábamos estas curvas de desempeño de probabilidad de detección versus probabilidad de falsa alarma, y veíamos pues cómo se comporta ese desempeño. Típicamente nos interesa maximizar la probabilidad de detección, ¿no? Lo más alto que se pueda, para una probabilidad de falsa alarma pequeña, en este caso 0.1 o menos, y vemos que para algunos se cumplen, mientras que para otros casos no. Para esta curva sí se cumple, y para el caso de esta otra sí se llega muy bien y por encima del 90%. Y eso se debe principalmente a una variable que teníamos que tener en cuenta, y es el número de muestras que consideramos en resección. Es decir, que este detector, ¿no?, coleccionaba un número de muestras y a partir de esas muestras tomaba una decisión. Lógicamente, si tomo una sola muestra, pues la decisión va a ser muy mala, porque es un ruido. Cada muestra viene de una FDP gaussiana y puede valer en un instante 1, y en el siguiente -1, y entonces, o muy bajo, cerca a 0, y entonces no se puede tomar buenas decisiones. Mientras que si tomamos un número grande, empezamos a tomar un número más grande de muestras, pues ya empezamos a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Que a menor número se cometen más errores, y a mayor número se mejora la precisión. La contra de esto es que estamos utilizando un mayor tiempo para poder tomar una decisión, y si tenemos un acceso al canal limitado, ¿no?, entonces no nos va a convenir mucho, porque reduces el payload, ¿no?, el tiempo que usas para acceder al canal y transmitir tus datos. Y básicamente ese es un primer parámetro a tener en cuenta, es el número de muestras que consideramos para conseguir mejorar o no la detección. El otro obviamente, parámetro que tenemos en cuenta es el umbral. Si el umbral lo ponemos muy a la derecha, la probabilidad de detección es muy baja y la probabilidad de falsa alarma también es muy baja, ¿no? Estábamos en esta región. Y el umbral lo ponemos a la izquierda, un número muy pequeño, la probabilidad de detección es muy alta, pero la probabilidad de falsa alarma es muy, muy alta. Entonces, no, mejor dicho, se estaría diciendo todo el tiempo que el canal estaba presente. Hay muchos falsos positivos y prácticamente no usamos el canal porque todo el tiempo está ocupado. Entonces, tampoco nos convendría poner el umbral en el lado izquierdo. Aquí lo que más nos interesa es maximizar el área que está bajo la cruz en azul, y tratar de minimizar lo más que se pueda, o cumplir con el requerimiento de lo que se está pidiendo, ¿no?, en falsos positivos, de que esta área sea un 10%, un 1% de esta área. Y luego entramos a un filtro acoplado, es decir, cuando ya empezamos a conocer qué señal es la que estamos transmitiendo. En el primer caso de energía no conocíamos nada, simplemente decimos que son señales que aparecen con una FDP gaussiana, y eso es todo lo que asumíamos. Y ahora no, ahora conocemos la señal que se está transmitiendo, y entonces incluimos eso en la derivación, y a lo que llegamos
es justamente a un detector que nos dice que lo mejor que podemos hacer en esos casos es correlar la señal que nos llega con la señal que conocemos. Y si esa correlación es mayor que un umbral, decidimos que el canal está ocupado. Y eso es lo que, lo que vimos con la correlación, y es lo que nos lleva al empleo de preámbulos, ¿no? En el caso de un preámbulo es una señal piloto en la que yo espero detectarla en recepción y que me dé información acerca de si hay o no hay un paquete, y más específicamente que me ayude a detectar el inicio, ¿no?, de un paquete, ¿no?, que es a lo que llamamos sincronización. Y una manera de implementar esta correlación, pues era, aquí está graficada como una multiplicación y una sumatoria. Luego se compara con umbral, pero también podemos tener una interpretación como un filtro acoplado en el que poníamos un filtro FIR con una respuesta impulsiva igual a la señal que estábamos buscando, y un decimado a la salida, ¿no? De ahí a que tiene el nombre de filtro acoplado. Entonces, empezamos a ver también voy a abrirlo. A ver cómo se implementaba esto. ¿No? Empezamos a ver las FDPs, a tomar señales, tomar medidas y determinar si se pueden detectar. Ajá. Y típicamente veíamos la salida del detector, la señal en azul y en rojo, y las correspondientes FDPs, ¿no?, en azul y en rojo. Entonces se veía que hay una gran área que se estaba solapando, entonces nos indicaba que iba a haber un buen número de errores. Y vimos también que cuando se aumentaba el número de muestras, pues esto mejoraba considerablemente, porque la media de las dos gaussianas se alejan, ¿no? Se alejan y conseguimos tener menos errores. No se cumple con lo que dice la teoría. Y luego empezamos a ver cómo calcular las curvas ROX, que eran las probabilidades de detección versus la probabilidad de falsa alarma. Y lo más sencillo era calcular punto a punto, es decir, seleccionar un umbral, ¿no? Seleccionar un umbral dado, un TH, un umbral, y a partir de ese umbral calcular la probabilidad de detección, las veces que detectaba y las veces que nos daba falsos positivos. Y con eso teníamos un punto en la curva. Luego, lo que restaba hacer era volver a repetir el procedimiento para distintos valores de umbrales. Podemos empezar desde un umbral muy, muy grande, por poner un umbral T1 muy grande, y luego ir disminuyendo el valor del umbral y ir tomando varios puntos y graficar la curva de ROC. Otra curva que se suele usar también es la curva de probabilidad de detección versus SNR, ¿no? Versus SNR, ¿no? Para ver cómo degrada la probabilidad de detección en función a la relación señal a ruido que tengo, ¿no? Y lógicamente también SNR se refiere cuando tenemos un canal gaussiano, pero también podemos excluir cuando tienes un canal de propagación, ¿no? O sea, un canal más el canal gaussiano. Y eso es justamente lo que no se contempla aquí, porque lo que hemos visto en teoría simplemente es un canal gaussiano. No tenemos en cuenta aquí el canal de propagación ni el modelo del canal. Pues sería muy complejo hallar una expresión cerrada para eso. Lo que nos queda es acercarnos vía simulaciones o mejor con mediciones. Y bueno, esas serían digamos, las dos métricas. ¿Cómo haríamos, cómo introduciríamos aquí la relación señal a ruido? La relación señal a ruido la introducimos como lo, estuve comentando también acerca de
de las curvas de desempeño de los filtros RRC, de los símbolos a través de los filtros RRC. Y básicamente, pues, nosotros tenemos una SNR que estamos buscando, calculamos la varianza, el sigma al cuadrado de la varianza de la señal que estamos transmitiendo en este caso, ¿no? Y calculamos según la SNR la varianza del ruido. Eso mismo podemos hacerlo aquí, ¿no? Donde calculábamos la varianza de la señal. Calculamos la varianza de la señal, lo voy a poner en comentado, la varianza de la señal, y dada la varianza de la señal y una SNR que estamos buscando, deseada, pues obtenemos la varianza del ruido, ¿no? La varianza de n, mejor dicho. Una vez que tenemos la varianza de n, pues lo siguiente es simplemente generar el ruido con una varianza, ¿no? Generar el ruido con esa varianza calculada, ese var de n. Y ese sería el modo en que podríamos evaluar todo esto para distintas SNRs. Aquí implícitamente ya hay una SNR. La SNR es, la varianza de esta S es 1 y esta otra también es 1, así que 1, 1, la división es 1, el 10 logaritmo de eso es 0, así que aquí hay una SNR ya de 0. Entonces lo que nos faltaría aquí es ir evaluando, emulando esa relación señal a ruido y ver cómo afecta, cómo impacta a la curva de ROC, ¿no? A estas curvas de ROC. Y esta es una manera de poder emular, ¿no? Eso le llamamos emular la relación señal a ruido, que no es del todo, quizás no sea del todo, sirve muy bien para simulaciones, pero no se acerca mucho a las mediciones. Un segundo ejemplo para emular eso sería más bien tomar en cuenta que conocemos la varianza del ruido, ¿no? Que conocemos la varianza del ruido y en función de la varianza a que conocemos la varianza del ruido y tenemos una SNR que estamos buscando evaluar, ¿no? Obtener la varianza de la señal de transmisión, la varianza de la señal y generar la señal que vamos a medir en este caso, generar la señal con la varianza S. Y esto se parece más al procedimiento que haríamos con las mediciones, puesto que el ruido está ya presente en la tarjeta y tiene una varianza dada. Cambia así con la temperatura, pero no la podemos controlar a nuestro gusto. Entonces, lo que sí podemos controlar es la varianza de la señal que estamos midiendo. Y esta varianza de la señal que medimos la controlamos con la potencia de transmisión en la antena en transmisión, ¿no? Con la potencia de la amplificación que le estamos dando a la señal por la antena que estamos transmitiendo, lo que vamos a medir. Y entonces, si variamos esa potencia de transmisión, entonces sí podemos, en la resección, emular distintas SNRs, ¿no? Distintas SNRs y esa sería una segunda modulación, una mejor manera de acercarnos realmente al procedimiento en la práctica. Otra manera de emular, y este sería para un caso en el que de repente sea difícil conseguirlo en la práctica. ¿Qué pasa si yo ahora intento emular una SNR muy negativa, digamos una SNR muy negativa, unos menos 15 dB, es bastante, o menos 12 dB? Entonces, intento disminuir la potencia, por ejemplo, en transmisión, bueno, ¿no? Entonces, estoy buscando una SNR, medir si puedo detectar esta señal, si puedo sincronizar, etcétera, para una SNR de menos 2. Entonces me digo, bueno, la varianza del ruido la conozco, tengo la SNR deseada, que es menos 12, y calculo una varianza de señal. Pero resulta que la varianza de la señal es muy pequeña.
es tan pequeña, la varianza esta es tan pequeña en comparación con la del ruido, ¿no? Vamos a ver, mucho más pequeña que la varianza del ruido. Que me es difícil tener ciencia cierta de saber que es la señal la que estoy recibiendo y quiero evaluar, puesto que si se han fijado, están los desperfectos de la tarjeta, el DC, el pico DC resulta ser mucho mayor ahora en que la señal que estamos transmitiendo y no me deja ver. Además empiezan a haber otros armónicos que no los veía porque eran pequeñísimos, estaban muy atenuados, pero no los veía porque la señal normalmente pues, tiene más de 5 o 10 decibelios, entonces no se enmascara, ¿no? Y ahora sí los empiezo a ver y me empieza a afectar la medición, ¿no? Entonces no consigo llegar a partir de cierta SNR negativa, ya me es difícil poder tomar mediciones para esa SNR negativa. Otra razón también puede ser que me es difícil determinar el estado del canal, puesto que ni viendo, ni con un analizador espectral, ni tomando un montón de muestras puedo ver si está la señal, porque es tan pequeña que no se puede ver. No puedo determinar en qué momentos se está transmitiendo y en qué momentos no. Y si no tengo una referencia, luego no tengo cómo corroborar la probabilidad de detección. Para calcular la probabilidad de detección tengo que saber si había señal o no había señal y según ello calcular la probabilidad de detección, ¿no? Entonces, pero si no sé, porque no la puedo ver, es tan pequeña que no se puede ver, pues no, para esos casos, pues lo que se puede hacer también es considerar una varianza de la señal muy, digamos, grande, lo suficiente, por el contrario, ¿no? Como si fuese una SNR muy grande, mayor que la varianza del ruido, mucho mayor que digamos, para una SNR quizás de 10 decibelios. Y de este modo lo que yo me estoy asegurando es que el ruido sea muy pequeño, ¿no? El ruido es bastante pequeño, es casi nada, prácticamente estoy recibiendo la señal tal cual, la forma de onda, que es lo que me interesa, de repente asegurarme de que está llegando tal cual la he transmitido, ¿no? Es aproximadamente a la que estaba en el transmisor, porque el ruido es muy pequeño, que es despreciable, ¿no? Más un cero, digamos. Es sumamente despreciable. Entonces me aseguro que la señal ya está con la forma de onda que yo estaba buscando. De repente quería detectar señales Wi-Fi y que busco esta cicloestacionariedad que viene de la forma de onda, y entonces para asegurarme que está presente, pues le pongo a 10 decibelios, considero que no hay ruido, y a partir de aquí, con esos datos que estoy midiendo, pues a partir de ahí recién hago la emulación del ruido, ¿no? Puedo generar el ruido artificial, digamos, aplicando esto de aquí. Tenemos una varianza de señal, de señal muy grande, en la que podemos despreciar que no hay ruido, porque pues solo nos llega la señal, y buscamos una SNRSA, que en este caso es menos 12, y calculamos una varianza del ruido. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahí es, claro, introducir ruido artificial, argumentando de que si sigo este procedimiento, tendría que colocar una potencia tan baja que de repente ni la mejor ganancia, o ya no es, el receptor no tiene suficiente sensibilidad para poder ni siquiera detectarlo, darme una SNR a la salida aceptable. Entonces, lo único que me queda pues es hacer esto, ¿no? O sea, considerar que la señal es muy grande, ruido cero, y ahora sí, y añadir ruido generado, ruido gaussiano, ¿no? Y con eso, pues, ya me podría acercar a valores que son más difíciles de conseguirlos. Y eso con el fin, de repente, porque yo quería evaluar un detector que justamente explota la forma de onda de la señal, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer ese detector al querer explotar las formas de onda de la señal si cuando bajo la potencia de la señal el ruido es tan grande, o sea, los desperfectos, los armónicos, el efecto de intermodulación, la fuga del oscilador local molesta y no se puede
ni siquiera filtrar, porque lo filtras para un caso, pero al poco tiempo aparece por otro lado. Y entonces es muy, muy difícil capturar esas medidas, ¿no? Para esos casos. Bueno, y a esto me refiero con emular, ¿no? Lo más práctico es, lo más rápido que uno puede sacar son justamente SNRs, digamos, moderadas, ¿no? O sea, 5, 10, 15, 20 decibelios, pero resulta el caso también que a veces no nos conviene, son valores que no nos dicen, no nos aportan mucho, porque todos los detectores convencionales te van a dar 100% de efectividad. Entonces, si estoy buscando evaluar o diseñar un detector mejor que eso, robusto, ante un canal multicamino, ¿sí? Entonces no me sirve mucho o no me dice mucho que consiga un 100%. Todos los convencionales, los que hay en la literatura, todos van a ser muy buenos. Donde empiezan a fallar es en condiciones ya extremas o casos que no se había considerado, porque diseñaron un detector para un canal gaussiano, pero no un detector de energía para cuando tenías un canal de propagación en entornos rurales. No se había considerado eso, entonces el detector empieza a fallar, y entonces ahí es donde entra este tema de emular, ¿no? Y ver casos que no se pueden ver así en la práctica. Bueno, eso es en cuanto al detector de energía. Y luego también tenemos el segundo detector, que es el que nos va a llevar ya a la sincronización, que es el detector de matched filter, que es el filtro acoplado, en la que tenemos una señal, tenemos ruido, y resulta que ahora, por ejemplo, tenemos señal más ruido y tenemos observaciones. Y aquí adrede he considerado ruido, señal, ruido, señal. Esto estaría emulando, ¿no?, la transmisión, por ejemplo, de una señal conocida en este instante y en este otro, ¿no? Entonces, simplemente calculo la correlación y veo lo que sucede. Ahí está. Entonces, lo que veo, pues, es que la correlación entre esa señal que estoy midiendo y la señal que estoy buscando nos dan dos picos, justamente donde habíamos introducido la señal, ¿no? Y típicamente esa es la idea que intentamos buscar, ¿no? Es decir, que estábamos intentando implementar, de colocar un preámbulo, y a continuación esto nos estaría diciendo que en adelante vendría el payload, ¿no? Considera este punto como el inicio, o no este punto, porque esto ocurre, esta máxima correlación ocurre a mitad del preámbulo, ¿no? Digamos que si esto fue una señal piloto una señal piloto de 100 muestras, pues entonces a partir de este pico y 50 muestras para acá, a la derecha, recién por aquí empezaría la data que estoy buscando, ¿no? El payload. Y habría entonces también que evaluar cuál es el desempeño de esta detección, correlando, y ver cómo se comporta para canales gaussianos, canales multicamino. Aquí también importa mucho el tema de la longitud del preámbulo, porque se basa más que nada en una detección, ¿no? Ya habíamos visto con el detector de energía que a mayor N, pues mejora, y aquí también va a pasar lo mismo, ¿no? A mayor N, a mayor longitud del preámbulo, estos picos se van a hacer más grandes, la diferencia, y va a ser más robusto detectar el inicio del payload. Con la modulación que habíamos estado usando hasta ahora, era el filtro coseno alzado, y para el número de muestras por símbolo,
que era un número de muestras por símbolos, normalmente le estábamos poniendo 16, 32, es un número bastante grande, entonces no pasaba, no importaba mucho si había un error de 1 o 2 muestras, porque, bueno, los resultados, esos picos que correspondían a esos símbolos 1 no iban a variar mucho, quizás un poquito, pero no tanto. Donde sí podemos ver ya el error es cuando empezamos a considerar números de muestras por símbolo más pequeños, ¿no? Digamos 2, 3 muestras por símbolo. Entonces ahí como cometa un error de 1 o 2 muestras, entonces ya no estoy tomando el valor máximo para ese símbolo que estaba transmitiendo. Si era un 1, de repente lo cojo a mitad cuando ya está terminando ese símbolo y está entre 0.5. Entonces ya me conlleva a tomar malas decisiones en el decisor y bajar las prestaciones. Entonces, a medida que el símbolo tiene menos tiempo, más crítico va a ser detectar el inicio de esos paquetes. Aquí también vemos un poco más de lo mismo. A ver. Y aquí también estamos, es igual, aquí se ha metido aleatoriamente esa secuencia y aparecen los picos. Esta es la correlación, acá simplemente nos interesa ver a partir del punto desde donde empieza la data. Empezamos a censar en un determinado instante y censamos 10.000 muestras, 10.000 muestras, y vamos detectando las veces que aparece un paquete y nos comienza a llegar información. De igual modo, entonces, lo que nos interesa aquí, uno es primero detectar si hay un paquete, y si quiero detectar, entonces, como si fuese el detector de energía, ¿no? Yo defino un umbral y digo, bueno, si existe un pico que está por encima de 80, entonces considero que hay un paquete. Si no, pues no hay nada. Pero este umbral, la dificultad viene un poco con el tema del umbral. ¿Qué umbral selecciono? Aquí parece que funciona muy bien 80, o un umbral de 80, pero el ruido puede ser más grande, o puede haber un canal multicamino, y entonces no está, para algunos casos va a funcionar bien, para otros no. Entonces, ¿qué umbral seleccionar? Parece que depende más de la relación señal a ruido o del entorno donde se está propagando. Y entonces hay probabilidad de detección, probabilidad de fallas de detección, también puede haber probabilidad de falsa alarma, ¿no? En cuanto a la detección de estos picos. Y aparte de eso, aparte de detectar la señal, también hay errores en cuanto a dónde aparece, ¿no? O sea, puede que aparezca un pico que nos diga que está un paquete, pero ahora el tema es, la estimación es exacta, o sea, este pico aparece justo en la muestra donde se había empezado a transmitir el preámbulo, o sea, aquí más 50 muestras, que esto duraba creo 100 muestras, a partir de aquí, de este punto detectado más 50 muestras, justo ahí coincide con o es que simplemente aparece un pico, porque la correlación fue mayor, pero por ahí que se ha pasado un par de muestras. Entonces, hay otras métricas que bien puede ser el error medio cuadrático, ¿no? De cuánto se desvía de la posición que queríamos estimar. Nosotros sabemos que en tal posición, esto debería aparecer en la posición 50, pero apareció en la posición 51, y entonces ya hay un error de una muestra, ¿no? Entonces eso nos dice qué tan buena es la sincronización, ¿no? Entonces, digamos que esta métrica de error cuadrático medio nos da información de qué tan preciso puede ser la estimación de ese inicio, ¿no? Del inicio de ese paquete. Hay otras métricas también, como puede ser la probabilidad de acierto, ¿no? La probabilidad de acierto, cuántas veces de todas estas transmisiones de paquetes, cuántas veces acertó y cuántas veces no acertó en la muestra ideal que estábamos esperando.
¿no? Eso también, pues, eso también aparece, o sea, se suele también reportar. Y entonces lo que entonces tenemos, además de las métricas de detección, pues también tenemos las métricas en cuanto a la sincronización, en términos de probabilidad de aciertos, de error medio, error cuadrático, el error cuadrático. Y entonces esas métricas son las que nos va a interesar en la sincronización. Lógicamente también si vemos que están los datos bien modulados. Entonces, yo esto, vamos a ver aquí unos preámbulos. Sí, entonces aquí tengo unas simulaciones de unos preámbulos y bueno, y al igual que las curvas de prestaciones, pues si uno empieza a estudiar el desempeño de estos preámbulos, lo primero que se hace pues es implementarlos en este caso en vía simulaciones, generar algún experimento. Por ejemplo, acá lo que lo que se hizo fue considerar, pues, mandar símbolos, ¿no? Un símbolo es un símbolo de lo que se estaba transmitiendo, luego se colocaba un preámbulo, luego otro símbolo, y no sé qué otro símbolo más. Y este experimento, esta transmisión de señal se repetía varias veces, no tantas veces, bueno, en este caso 500 veces, un número bajo, pero 500 veces se mandaba esto y se veía en la recepción a ver cuántas veces de esas acertaba o que también le iba, ¿no? Además se consideró también, además del ruido gaussiano, se consideró un canal y un canal multicamino. Me parece que hasta ahora, cuando lo hemos usado en GNU Radio, le han dado unos valores de ganancia y retrasos, pero el canal es variante, ¿no? Y entonces aquí se cargó simplemente los tabs, porque los tabs van variando, ¿no? No, los tabs estar aquí en canales. Entonces aquí se tiene un canal de 3 tabs y se había considerado este experimento para 1000 realizaciones, ¿no? O sea, acá hay 1000 veces un canal de 3 tabs. Y bueno, el canal es complejo, pero a lo que voy es que en cada simulación, cada vez que se enviaban esta data de símbolos y preámbulo, cada vez que se enviaba eso, pues va a través de un canal, ¿no? Y un canal que va cambiando por cada vez que se hace ese envío, ¿no? A eso voy con el tipo de simulaciones Monte Carlos que se suele usar. Es enviar un canal, pero que el canal entre realización y realización va cambiando. Lo que aquí se ve que va cambiando, no son los mismos valores, no es el mismo valor que le ponemos un valor fijo, sino que va cambiando. La diferencia está en cuál es la estadística que tiene ese tab, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de todos esos envíos. Y eso sí, un modelo de canal. Y hay varios canales a ver si esto está aquí. Sí, hay varios canales a considerar. Pues es un canal donde, como esto tiene una variación, pues lo típico que tiene un canal, una variación del canal que se llama la frecuencia de Doppler, el delay spread de esa, con cómo va variando cada uno de esos tabs. Hay modelos en los que se puede considerar, y entonces según esos parámetros
de autocorrelación de la respuesta impulsiva del canal, pues se va generando distintos taps. Y hay canales más sencillos como un canal exponencial, y esto se asemeja mucho porque lo normal sigue un tap con un valor muy grande y luego los siguientes taps van bajando en potencia. Y me parece que también hay otros canales que son estándar, Hyperlang, SUI, COS, etc. Bueno, en cualquier caso, lo que se suele hacer es tener esos canales, generar esos canales de acuerdo a esos modelos y digamos, para una SNR dada, y se ejecuta este experimento las 500 veces que se había considerado 1000. Aquí generamos un preámbulo. ¿Y qué tipo de preámbulos? Pues hay muchos preámbulos y generalmente estos preámbulos generan distintas métricas. Pueden generar un preámbulo, una secuencia aleatoria, o pueden usar las que tienen las Wi-Fi, que son unas secuencias cortas y unas secuencias largas. Y luego hay otras más que están en la literatura. Y básicamente son unas secuencias que tienen ciertas propiedades de autocorrelación, ¿no? Que tienen buenas propiedades de autocorrelación consigo mismo y muy baja cuando lo correlamos con ruido, que es lo que se intenta. Es más, algunas secuencias son... no es necesario ni siquiera que la conozcas en receptor, porque normalmente guardan cierta simetría, cierto patrón, y lo único que el receptor necesita conocer es que es un preámbulo que tiene dos partes iguales. Entonces, la correlación que yo estoy buscando es el máximo entre dos ventanas. Tomo dos ventanas consecutivas de muestras y veo en qué momento esas dos ventanas son iguales. Es decir, que si veo algo como esto, ¿no? Por ejemplo, un preámbulo que tiene unas muestras. ¿No? Que tiene una simetría como la siguiente, ¿no? Tiene S1, 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 S1 y digamos que aquí se vuelve perdón, S1, S2 y S3 y una secuencia S1, S2 y S3. Y entonces lo que vemos es que hay esta simetría y entonces el detector... Vaya. Se fue la pantalla. Por eso que estaba saliendo. Un segundo. Sí, ahora sí. Entonces, sí, como le decía, no, hay, por lo general estos preámbulos guardan cierta simetría y cierto patrón que se va repitiendo. Por ejemplo, normalmente tienen una serie de simetrías, en este caso S1, S2, S3, y la vuelven a repetir, de modo que en resección, cuando le llega a ese preámbulo, cuando comienza, ya detectó que hay algo, bueno, sí, me pongo a ver el preámbulo, y lo único que necesita saber es que tiene que encontrar una señal que tiene dos partes iguales, ¿no? Entonces, coge estas primeras muestras, luego las siguientes y correla. Si donde vea que hay dos iguales, pues ahí está el preámbulo, ¿no? Entonces ni siquiera hace falta saber la secuencia entera que uno estaba transmitiendo. Y aquí hay algunos ejemplos. Bueno, una secuencia aleatoria. Esta sería de la Wi-Fi, ¿no? Una secuencia que normalmente está en el estándar y viene escrito en el PDF del estándar, ahí para la I811A, G, P, aparece en el estándar en el PDF y te dice, ¿no? cuáles son los símbolos que tienes que transmitir, porque esa es la secuencia que vas a usar como preámbulo y que esta secuencia guarda esa simetría o ese patrón que vamos a buscar en el receptor. Igual hay otras más. Y bueno, aquí hay un ejemplo que es el que tienes
genera unos símbolos QAM y, bueno, aplica la transformada de Fourier inversa, los invierte y luego construye. Al final lo que nos interesa ver es esto, la secuencia. Entonces tiene un patrón, ¿no? A, B, y luego pone el conjugado de A y de B. Y esta es la secuencia que tiene esas ciertas propiedades que viene detallado ya en los estudios que han hecho para ese preámbulo, ¿no? Y entonces, este preámbulo es lo que se manda por ahí, se transmite, se modula. En este caso no fue para una modulación de filtro coseno alzado, sino para una modulación OFDM. Y bueno, y lo que se envía, pues se estudia para un caso de canal gaussiano o canal con desvanecimiento. En la resección, ¿no? Lo que nos interesa en la resección. En la resección simplemente tomamos la data y nos fijamos en la correlación, ¿no? Aquí vamos a abrir esto, viene aquí, y lo que va a intentar es correlar las datas. ¿Qué pasa? Que cada una de esas métricas guarda un diseño en particular, ¿no? Donde lo típico, lo más o menos típico es que lo casi muy típico es encontrar una correlación sobre algún valor que se calcula sobre esa data que se está leyendo. Lo típicamente es la energía, valor promedio de la señal que se está recibiendo, para conseguir algún tipo de métrica que me dé algún valor en el que yo diga si el valor que yo pueda tomar el valor máximo sin necesidad de poner un umbral, simplemente porque esa división entre ese número, entre la correlación y la energía que está recibiendo la señal, pues da un valor entre 0 y 1, y lo mucho que tienes que buscar es el valor que se acerque a 1, y eso es todo. Y entonces normalmente cada una de esas secuencias tiene un diseño de métrica, ¿no? Pero casi todas de algún modo usan la correlación. Aquí lo que estaría correlando, y luego hacen unas operaciones más. Y una vez que tiene esas métricas, pues detecta el pico. Se fija, una vez que se obtiene la estima de dónde estaría el inicio de ese paquete, pues se compara, ¿no? Con el inicio que yo esperaba, porque si yo estoy haciendo este experimento y yo sé que debería aparecer en la muestra 420, entonces esta estimación de índice, donde encuentre el pico según la métrica de esa secuencia, debería aparecer en ese número, ¿no? Y finalmente y ejecutamos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle aquí a este canal. Aquí hay, entonces, aquí se ve típicamente lo que calcula, pues, esas métricas de ese preámbulo, alguna correlación, mide la energía, y luego hace una división entre típicamente la correlación y la energía para detectar una suerte de métrica que me ayuda a decir, bueno, mira, acá está el máximo, este es el punto que estoy buscando, ¿no? Aquí este punto en asterisco estaría indicando que a partir de aquí aparece el preámbulo, ¿no? El preámbulo aparece aquí, entonces a la mitad del preámbulo aparece el pico máximo, y por aquí debería estar empezando ya los datos. Entonces lo que vemos aquí para el caso de un canal gaussiano, pues está bastante bien, está muy limpio, ¿no? No hay muchos picos al costado del pico más grande. Y para varias realizaciones, porque aquí lo está mostrando para varias realizaciones, fíjense que sí, parece que casi siempre le da, ¿no? Tiene un valor en la métrica, fíjense que de un modo lo estandariza, y sí, nos aparece casi siempre aparece en el punto que estaba esperando.
Entonces, esto es para el caso de un canal gaussiano, pero ¿qué pasa cuando considero ya un canal con propagación, sobre todo con taps y todo eso? Entonces aquí también está apareciendo. Sí, en un momento aquí apareció en la métrica, se vio que se me pasó, pero acá ya aparecen más picos, ¿no? Y ya aparece hasta 2 puntos picos, apareció 2 picos aquí en la correlación, muchos picos alrededor de la máxima, entonces ya ahí ya estamos empezando a cometer errores, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que ese preámbulo está bien para condiciones de trabajo normales, una buena SNR, un canal estacionario, sin muchos taps o sin mucha variación. Entonces ahí aquí empezaríamos a tener un error de error cuadrático considerable, ¿no? Y empieza a aumentar debido al canal. Y claro, basta que nos pasemos, si lo que estamos transmitiendo es un pulso coseno alzado, con un tiempo de símbolo grande, unos milisegundos, no va a afectar mucho tampoco y no debería afectar mucho, puesto que también normalmente pues donde lo medimos es el entorno a ambientes interiores, donde el canal pues es más o menos estático, ¿no? Entonces no esperaríamos ver un error así de grande, ¿no? Voy a desactivar esto. Ese es en cuanto a la métrica. Entonces ahora voy a evaluar todo. Sí, fíjense cómo se suele evaluar, ¿no? Con simulaciones Monte Carlo para distintas SNRs, y por cada SNR que ha ido apareciendo ha ido evaluando, haciendo ese experimento, repitiendo, en este caso para hacerlo rápido, para 500 simulaciones, pero lo típico puede ser 10.000 simulaciones por cada SNR, ¿no? Estamos considerando y a ver aquí. Sí, y aquí vemos un histograma de las veces que ha acertado y las veces que no, ¿no? En este caso habíamos considerado un canal de propagación con 3 taps, creo, y empiezan a haber errores, ¿no? Aquí el time index indica que lo mejor es que aparezca aquí, o sea, que no ha habido ningún error, pero aquí aparece que sí, que buena parte de las veces que ha detectado, o sea, ha detectado el pico, pero cuando te has puesto a ver el pico, en qué posición está, pues estaba probablemente acá, debe ser las muestras, a una muestra de donde yo esperaba obtenerla, ¿no? Y esto a causa del canal de propagación, ¿no? Y con eso pues se puede calcular una probabilidad de acierto, ¿no? De precisión, cuántas veces ha acertado y cuántas no. O lo que también se puede usar esta es una métrica, lo que también se puede usar es el error cuadrático medio. Pero claro, el error cuadrático medio no te va a dar esta información. Digamos que la probabilidad de acierto es más precisa, ¿no? Quiere decir cuántas veces aciertas y cuántas no. El error cuadrático medio es un número en general, ¿no? Es un número, un valor, y no te dice más. Y claro, entonces esto es para un canal con propagación. Lo que debería ver es que sea muy bueno para un canal gaussiano. Para un canal gaussiano. Está
pasando. Ahí también, ¿no? No, bueno, en el caso que tenemos en cuenta un canal oceano, todas las veces la acierta, ¿no? Increíble porque a pesar que la SNR ha sido baja, 0, igual sigue acertando, ¿no? El 100% de las veces. Pero esto es en cuanto a las métricas, digamos, para estudiar, que también se ha estimado ese inicio de ese preámbulo. Lo otro es también ver, claro, acertado, pero en el tema de detección, ¿no? Entonces, en detección podemos ver que para ese mismo canal oceano yo quisiera ver cuál ha sido ese valor pico que hemos considerado. ¿Está? Y aquí es lo que vemos, ¿no? Cada vez que durante esas 500 simulaciones, para una SNR de 25, ese pico máximo ha estado muy cerca de 1, de correlación, ha estado muy cerca de 1, ¿no? Y bastante estable, mientras que para una SNR de 5 recién empieza a degradar. Una SNR de 0 ya está muy por debajo, ¿no? Entonces, si yo quisiera detectar en función a la correlación, tendría que considerar un umbral, ¿no? Pero el umbral va a ser muy susceptible a la SNR, ¿no? Si pongo un umbral que está entre 7 y 9, le va a ir muy bien para SNRs de 5, a partir de 5 en adelante, ¿no? Pero va a depender mucho de la SNR que estoy considerando, ¿no? Y esto, bueno, aquí se ve muy bien, tiene sentido. Mayor SNR, la correlación es mejor. Menor SNR, la correlación es mala. Pero esto lo estamos haciendo con un preámbulo, del tamaño de 128 muestras, es un factor que hay que añadir, de 128, vamos a ver si aparece por acá. Sí, ahí está. Este es un preámbulo de 128, pero podría reducir también el tamaño del preámbulo. Podría ponerlo a 30 o 16, no es muy pequeño, vamos a probar con 32. Con un tamaño de preámbulo, o sea, lo que he hecho es recortar el número de muestras del preámbulo y ver cómo van hasta ahora estos picos. Y lo que veo es lo que más o menos ya predecía, ¿no? Menor número de muestras, menor tamaño de ese preámbulo, y ya es difícil poner aquí un umbral donde yo diga, bueno, aquí hay un paquete, aquí no hay. Fíjese que la SNR a 0 con la de 25 no hay mucha diferencia. Si yo pusiera aquí un umbral, voy a tener una probabilidad de detección y una probabilidad de falsa alarma considerable, ¿no? Y esto es por efecto del número de muestras, ¿no? Y esto lo entiendo bien, bueno, la longitud que estoy usando como preámbulo lo entiendo bien. Si miro la teoría de detección, ¿no? Detectar la teoría de detección de señales, mientras que la estima de la posición donde va a aparecer lo veo mejor en términos de la probabilidad de acierto o de la métrica, ¿no? La métrica que estoy considerando, ¿no? Dividir, por ejemplo, la autocorrelación entre la energía y ver qué tantas veces se acierta o no el inicio del paquete. ¿No? Entonces, como son como que dos cosas a tener en cuenta. Y esto es en cuanto a la sincronización. Otro tema también importante de la sincronización, y de hecho quizás es la más importante, porque no solo sirve el preámbulo para sincronizar en tiempo, sino también lo van a ver que normalmente dicen que el preámbulo también se utiliza mucho para corregir el offset de frecuencia, el carry frequency offset. Y eso tiene que ver con la tarjeta, sobre todo con los errores que hay en el oscilador local.
porque normalmente pues entre el transmisor y el receptor, aunque yo le ponga la portadora 2.4 GHz, hay un offset de fase, y ese offset de fase, aunque yo detecte el inicio del paquete, no he corregido todavía ese offset. Lo que sabemos hasta ahora es que si yo tengo un mensaje que lo modulo por una exponencial a la J omega, y lo demodulo con el conjugado, ¿no? O al revés, con el conjugado exponencial de J al omega menos J al omega, pues estos se van a cancelar y me va a quedar el mensaje en recepción, lo cual estaría muy bien. Pero el tema es que ese mensaje por esa exponencial y esa J omega, al demodularlo, no se va a cancelar y va a quedar acá, digamos, en el exponente, un teta, ¿no? Un teta, va a quedar un diferencial en fase. Y lo que se suele usar es justamente el preámbulo para compensar, estimar ese diferencial y cancelarlo también, y de modo que consiga no solo el inicio del paquete, sino también compensar el offset de fase que viene por dos, o uno por el oscilador local o por el efecto Doppler, ¿no? Entonces te estás moviendo y también vienen por ahí. Entonces, estos preámbulos pues se diseñan por sus propiedades de autocorrelación, y porque permiten hacer ese cómputo, ese cálculo en transmisiones basadas en paquete. Y es más todavía porque, bueno, y una vez que detectamos el paquete, sincronizamos, compensamos en fase, viene incluso todavía otro preámbulo que normalmente es para la estimación del canal. Porque ya sé que empieza el paquete, pero ahora lo que no conozco es el canal, porque los datos que me han llegado están multiplicados por el canal, y entonces hay que compensar el canal también. ¿Y qué hacemos para compensar el canal? Hay que estimarlo. ¿Cómo lo estimamos? Volviendo a enviar otro preámbulo, o sea, un preámbulo a continuación de otro, que pues en este caso una señal piloto, que yo también la conozco en recepción. Entonces, si yo envío un mensaje 1 en transmisión, y en recepción debería llegar 1, pero ese 1 se va, digamos, multiplicar por el canal, y en recepción yo sé que lo que recibo, digamos, lo voy a dividir por 1 y voy a tener el canal. Entonces, hay una serie de estrategias para estimar el canal con un preámbulo, o incluso con los mismos datos del payload. Y recién a partir de ese punto, pues ya tengo ahora sí el canal, ya tengo sincronizado en tiempo, en frecuencia, o sea, me refiero a la fase de ese diferencial. Ya tengo el canal, y ahora sí recién empiezo con la demodulación, que en este caso sería el coseno alzado. Y por eso es crucial esta parte de la sincronización, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, y esto, bueno, aquí está en simulaciones, pero esto se evalúa también, de hecho es la idea de evaluarlo en una SDR, olvidando, puesto que se envían tramas, se pueden enviar tramas, de hecho eso es parte de lo que vamos a hacer también, es enviar señales y detectarlas en recepción y ver qué tan buena es la correlación. Y de hecho ahí van a encontrar en la web pues varios proyectos del tipo de implementación en SDR de un escáner de Wi-Fi, que intenta capturar detectar primero los beacons, ¿no? Los beacons de los access points, y poder extraer información, que no demodulan todo el paquete, pero por lo menos extraer la información del access point, ¿no?
algo que viene justo, la información que viene en la cabecera, en los preámbulos, pero no tanto de llegar a demodularlo, pero sí la cabecera. Y claro, en una tarjeta SDR, ahí abrió GNU Radio. Ah. Entonces, como ahora, bueno, GNU Radio te facilita hacer la captura de datos, eso es lo que se puede capturar, lo que se puede tener en cuenta, tener mediciones, mejor dicho, y ver cómo van esas mediciones en comparación con las simulaciones que uno hace. Y GNU Radio te facilita, bueno, en este caso GNU Radio te facilita bastantes cosas, también puedes generar señales, pero ahora lo que nos interesaría ver es, porque hemos estado todo este tiempo usando bloques de... voy a poner ese otro. Bloques nativos, ¿no? Que vienen ya de GNU Radio. Pero otra cosa que nos interesaría también ver es cómo podemos implementar esos bloques, ¿no? Y de hecho GNU Radio pues te da opciones para implementar estos bloques, porque si yo tengo un proyecto, pues mi proyecto tiene necesidades que yo quiero implementar y que no las encuentro aquí, y en general pues hay dos opciones a tener en cuenta. Una son los bloques que podemos encontrar aquí, que se llaman Embedded Python, los bloques, los bloques en Python. De hecho, todo esto que generamos está en Python, y se han dado cuenta que al final les genera un .py, y ahí está todo el código, como si fuese código secuencial, ¿no? Como si fuese código de MATLAB. Genera, luego se conecta este bloque con este otro código, etcétera, etcétera, solo que los ejecuta en distintos procesos, pero acá tenemos un bloque que justamente al abrirlos nos pide un editor. Por defecto está el headic, aquí lo tengo ya en el headic, y nos da una plantilla donde podemos definir en esta clase lo que vamos a hacer, ¿no? La operación que vamos a hacer. Esa es una manera de introducir nuestros propios bloques. La otra manera es implementarlas en C++. Hay una herramienta que se llama GR aquí está GRMod Tool. Bueno, esta herramienta GRMod Tool lo que te permite es crear bloques usando C++, y estos bloques, una vez que lo creamos, van a aparecer aquí en esta parte. Y normalmente es la que se suele usar, esta herramienta es la que se suele usar para crear proyectos, y que los pueden encontrar en la web, en el GitHub. Hay un montón de proyectos de gente que desarrolla y luego los comparte en GitHub usando esta herramienta, principalmente porque cuando se trata ya de código más pesado, y como estamos trabajando también con la capa física, pues importa mucho la eficiencia, y entonces en C++ va a ir más rápido que Python. Y en Python estos bloques que tenemos aquí lo podemos usar para pequeños códigos
y como por ejemplo la detección de paquetes o una autocorrelación a modo de demo, o un decisor, y son los que podemos usar, digamos, de manera, y es más rápido también, es más rápido, pero tiene la desventaja de que es un poco más lento, es más lento de hecho, y que si queremos crear un proyecto más ambicioso, más grande, pues habría que hacerlo con el GRM Tool. Hay varios tipos en general el GNU Radio tiene tres o cuatro tipos de bloque. Los bloques típicos son los síncronos, se llaman síncronos, en que le viene digamos, un arreglo de datos, y a la salida se tiene un número igual de arreglo de datos. O sea, aquí entran 100 muestras en un arreglo, vienen 4.000 muestras de IQ, y a la salida tengo 4.000 muestras forzosamente tengo 4.000 muestras de IQ. Pero también hay los otros bloques, que son el bloque, por ejemplo, que usamos para interpolar. Tenemos aquí a la entrada, no sé, por ejemplo, una muestra, y forzosamente a la salida debemos tener 10, ¿no? A eso le llaman bloques asíncronos, o podemos tener al revés, un decimador, ¿no? Un decimador que tenemos 10 muestras acá a la entrada, y a la salida debemos tener solo 1. Ahí están los tres típicos, y después me parece que hay un típico, otro bloque que se adapta a todas esas configuraciones. Entonces, a ver aquí. Entonces aquí creo un bloque que tiene, bueno, vamos a verlo cómo está el código. Por defecto te viene, uno les coloca aquí un parámetro de entrada, y que luego lo podemos recuperar en el código. Entonces, a ver si vemos el código. Bueno, para inicializar el objeto, que tenemos por defecto esa variable. Normalmente tenemos unas listas de arreglos de objetos tipo NumPy, ¿no? Tanto para la entrada como para la salida. Y en este caso, pues he puesto 3 de estos arreglos. El número de veces de arreglos que yo considero acá puede ser tranquilamente el número de puertos que tengo a la salida. Aquí tenemos una entrada y 3 salidas. Y esto es lo primero que hace para inicializar, ¿no?, el objeto de esa clase. Y luego, cuando ya empieza a operar, cuando empieza a entrar datos y tener datos a la salida, pues tiene dos, digamos, buffers, la input item y el output item, que son de donde tenemos la data y a donde vamos a escribir la data. Entonces, entre estas dos es donde vamos a introducir el procesado, ¿no? Y una de las primeras cosas que vemos, que vamos a ver, es el tamaño, ¿no? Cuántos elementos de esos arreglos están llegando, y eso es lo que vemos acá. Podemos poner un print para ir viendo, primero, saber el tipo de datos, el tamaño, las dimensiones que tiene, y luego acceder a cada elemento de ese arreglo, cómo acceder a esos arreglos, y luego escribir un simple elemento a la salida y ver que aparece, ¿no? Y ver que ese cambio aparece a la salida, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hace es imprimir el tamaño, que por defecto es un valor ya dado, aunque se puede hacer el cambio, pero de momento no nos interesa eso.
simplemente saber las dimensiones que tiene. Me parece que aquí están, sí, es las dimensiones de la entrada. Y una vez que escribo, voy a borrar esto. Cuando ejecuto, pues acá aparece, debería aparecer acá. ¿Sí? Aquí aparece porque eso está todo el tiempo corriendo. Y acá me dice el tamaño. Vamos a poner que más prints. No, solo ahí. Ahí. Entonces no, lo dejamos ahí. Entonces acá nos va diciendo los tamaños que van entrando, en este caso de 4096, digamos que 4096 son el número de muestras complejas. O sea, cada una de esas muestras, cada una de esas muestras de los 4096, pues está compuesto por un real y un imaginario. Y otra cosa a tener en cuenta también es añadir aquí estos bloques para fijar la tasa de muestreo. Porque si no lo hago, la computadora va a generar tantas muestras y va a ser más rápido que los 32 muestras por segundo, que va a bloquear y se va a colgar esto. Entonces, una vez que ya conozco los tamaños, pues aquí, por ejemplo, estaría tomando el tamaño de ese arreglo. Aquí uso, bueno, son los típicos, estos comandos, estas funciones las podemos encontrar de la librería de NumPy. GNU trabaja con Python y la van a encontrar qué cosa es un shape. Lo que te da son las dimensiones y si aquí me da las dimensiones, pues si yo cojo si tiene 2 o 3 o más dimensiones, pues si yo cojo la primera y ese va a ser el tamaño y eso es lo que está aquí. Tomar el tamaño. Luego el umbral que habíamos introducido en el bloque, pues aquí lo estoy tomando porque aquí entra, digamos, en esta, al instanciar un objeto de esta clase, pues tiene el umbral, ¿no? Tiene el umbral que lo guarda aquí y bueno, aquí lo recuperamos, ¿no? Cuando ya empieza a operar y aquí tengo un umbral. Y ya una vez que tengo ese umbral, pues puedo hacer cosas con esos valores. ¿No? Aquí vamos a ver mejor primero esto. Entonces aquí lo que hace, lo que está haciendo es copiar la entrada a la salida, o sea, no hacer nada, simplemente copiar. Pero lo que le está diciendo es que si de esta lista de arreglos, como solo tengo una, pues voy a 0, la primera lista 0, y el elemento de esa lista es 0, pero ese elemento es un arreglo de 4096 muestras, entonces voy tomando muestra a muestra y la voy escribiendo a la salida, ¿no? Digamos, del buffer de entrada a la salida. Y así voy haciéndolo por el tamaño de datos que tengo a la entrada. Y bueno, y entonces a partir de aquí ya debería poder ver algo a la salida del bloque. Y eso es lo que vamos a ver. Pero resulta que tengo 3. A ver en cuál aparece. Como solo he escrito en una, pues aparece en la salida 3, en la salida 2, y no aparece nada, y solo aparece en una, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el tono complejo que yo estaba leyendo, ¿no? Y esto es porque...
Y este es porque, había escrito, tomado los datos de entrada a la salida, pero solo el primer elemento de esa lista, ¿no? Si yo quisiera hacerlo para el otro puerto, pues debería considerar un 1 aquí, que es al siguiente, digamos, al siguiente puerto, ¿no? De salida, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí solo vemos 1, ¿no? Entonces tenemos de la entrada directo a la salida. Otra cosa que podemos ver también es el tipo de objetos, perdón, el tipo de los elementos complejos, cómo accedemos a esos valores complejos. Y aquí he puesto un print, por ejemplo, si yo quiero acceder a un elemento de ese arreglo, pues tengo el buffer de entrada. Lo primero que me pregunta es qué tipos son, ¿no? ¿Qué precisión tienen? ¿Qué tipos son? Como solo tengo un puerto de entrada, digamos así, 0, y luego voy al primer elemento de ese arreglo de datos de tipo NumPy, y acá me va a decir que es de tipo NumPy, y aquí imprimo el valor, y aquí en la siguiente pues le digo, bueno, estos valores son complejos, tienen un formato complejo, y yo quiero acceder a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces me voy como yo sé que son objetos de tipo NumPy, pues la librería NumPy está disponible en toda la web. Ahí encuentro que para acceder a este formato, a la parte real, pues debo acceder de esta manera, con real e imaginario, y puedo empezar a ver, a jugar ya con los valores que tengo a la entrada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí le había puesto, primero dime qué tipo de objetos son, para yo luego ir a la librería y informarme de qué métodos puedo usar para acceder a la parte real, la parte imaginaria, ya que es lo primero que imprimo y me dice, pues es un objeto de tipo, una clase de tipo NumPy, de precisión compleja, de tipo complejo, con precisión de 64, es un punto flotante de 64. Ahora ya sé de qué tipo de variables estamos hablando. Ahora imprímelo, simplemente imprímelo, y aquí vemos que es el i y el q que estaría yo recibiendo. Y luego en la siguiente, pues se le digo, bueno, ya que sé que es un tipo de objeto NumPy, pues puedo acceder con tal o cual método a la parte real, y es lo que hago aquí, ¿no? Accedo como real, accedo a la parte imaginaria, y esto se repite porque está todo el tiempo ejecutándose en tiempo, digamos, entre comillas, reales, y voy viendo los valores, ¿no? Los valores que voy viendo. Ya una vez que ya tengo acceso a estos valores, ahora sí ya puedo operar sobre ellos, ¿no? Si tengo que hacer alguna operación, pues ya puedo operar y escribirlos a la salida para ver qué es lo que tengo. Algo que sí habría que notar aquí es este concepto, entre comillas, de qué es el tiempo real, ¿no? Porque no sé si ha pasado a ustedes, pero normalmente asociamos el tiempo real. Bueno, es que llegó una muestra a la antena y esa muestra instantáneamente apareció en mi ordenador, y luego llegó otra muestra y instantáneamente apareció como segunda muestra, y no funciona así. Lo que pasa es que llega un bloque de muestras, se almacena en un buffer, y luego todo eso se copia a tu ordenador, y una vez que lo utilizas, pues ahí ya recién viene el otro bloque, y así sucesivamente viene de bloques en bloques. Y yo puedo ajustar también el tamaño del buffer, y eso va a tener impacto sobre el desempeño, a qué tasas puedo llegar a censar o a transmitir.
según ese tamaño de bloque o el protocolo que se comunica, ¿no?, entre el ordenador y la tarjeta. Es decir, que estos datos, que bien podrían ser los datos de la USRP, ya previamente ya han estado en el buffer de la tarjeta de la USRP a puertas de ponerlas en la conexión al cable USB o al cable de Ethernet. O sea que ya en ese momento ya hay muestras que están llegando ya de la antena, pero que hay que procesarlas. Y eso es entonces no existe esto de, digamos, de tiempo real de que, bueno, es que esta muestra justo acaba de llegar en la antena. No, es un procesamiento más, digamos, en tiempo real, pero por bloques, ¿no? Se va llegando según cómo va llegando, se va llenando los buffers. Y entonces, si viene así en bloques, pues, y si yo quiero implementar una autocorrelación o un procesado, pues de tener en cuenta de que me puedo quedar a mitad. Al momento de implementarlo me puedo quedar a mitad, ¿no? O sea, yo necesito seguir operando porque tengo un filtro, necesito seguir operando, pues tengo que tener en cuenta que a lo mejor tengo que seguir guardar variables para la siguiente vez que venga el nuevo bloque de datos, el nuevo buffer con nuevos datos, continúe con ese procesado teniendo en cuenta los datos que ya había calculado anteriormente. Y a eso va más por la implementación, digamos, en tiempo real, ¿no? Bueno, no sé qué les ha parecido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta esta parte? Bueno, entonces, porque lo siguiente que voy a ver, bueno, va a ser un poco más que es uno que otro detalle más del procesado en Python en tiempo real, pero también sería interesante ver, aunque sea, cómo crear un bloque usando la herramienta GR Mod Tool. Pues es la que normalmente van a encontrar los proyectos, ¿no? Y es con la que pueden crear sus propios proyectos también y sus propios bloques, ¿no? Y luego, en cuanto al trabajo, hoy o mañana ya lo estoy subiendo, ya tengo unas mediciones me parece que es para la segunda parte, para la detección de señales, pero la parte de mediciones de los preámbulos ya lo estaría subiendo en los días siguientes. Algo así que sí estaría bien es que podamos contar con una tarjeta que esté operable para que ustedes mismos puedan hacer estas transmisiones, ¿no? Mandar todos esos datos y demodularlos y ver cómo opera, ¿no?, la tarjeta. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el sábado. Profe, ¿Cuándo? o sea, hubo un problema en las notas que puso. Bueno, es más, fue un error mío, porque el grupo 6 no tiene notas, y es debido a que yo no subí el informe, ni el MATLAB, ni el GNU al Classroom. Solo lo subí al Drive. Y bueno, yo lo subí al Classroom, pero fue cuando usted publicó las notas.
Si Pues puede lo ver voy a en ver. el... Ajá. Lo voy a dices que ya lo había subido en el Drive, pero no Ajá, hay en el ni... Drive lo he subido. Ahí se ve el mismo lunes que lo he subido, pero no lo subí al Mm, Classroom. Bueno, fue error mío. lo voy a ver, pues, pero lo que pasa es que no he tenido tiempo y ya lo veré después de, bueno, no sé, cuando termine de ver también otras evaluaciones pero no hay ningún problema. O sea, si ya la ha subido, ahí aparece la fecha. Solo que el día que estuve revisando, pues no vi más y si hubiera encontrado y lo hubiera revisado el tuyo. Ah, ok, perfecto. Y una pregunta, el trabajo que está subiendo es el trabajo 2, ¿no? No, Porque es creo que el el 2. grupo 6, Sí. el grupo, no sé si es el grupo 6 o hay otro grupo, pero tenían solo dos integrantes o cuatro, no recuerdo ya. A nosotros ¿Cuántos? somos 5. Ya, pero anteriormente, en el primer trabajo, ¿cuántos eran? Éramos 4. Pero yo he visto dos, entonces, no sé si es ese. Ah, quizás sea otro. No, no. No, entonces no son ustedes, no debe ser otro grupo. No, no, es otro grupo. No, sé que eran ustedes. Ah, ya, profesor, era todo. Gracias. Ya, listo. ¿No hay más preguntas? Profesor, el grupo 10 también ya subió los trabajos en el Drive y en el Classroom también. El Drive ya no suban en el Drive, subanlo ya en el Classroom. Ya no hace falta. Ya, profesor, del grupo 10 sí lo envió al Classroom ya. Ya, sí, solo que igual que tu compañero, ya lo voy a ver en las siguientes semanas, pero parece que los días que estuve viendo eso no lo encontré, no lo revisamos. Ya está bien, profesor, gracias. Ya. Y una consulta, Albert está por ahí. Albert, hay una consulta, el día sábado es el día laborable normal. Yo tengo una duda. ¿Sabes eso? No sabría decirle, profesor, pero me voy a informar y le voy a escribir al interno. Ya, No listo. estoy seguro, profesor. Ya, bueno, en cualquier modo igual que nos vemos el sábado. Entonces, ¿qué otra cosa? Listo, bueno, entonces si no hay más preguntas, hasta aquí y ya estoy subiendo hoy y mañana el siguiente trabajo. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego.